Un muy buen día para todos. Nos presentamos, nuestro nombre es Cristian Vanegas, Nicolás Urjuela y la docente del proyecto, Rosy Paola Cárdenas Sandoval. Y actualmente les queremos presentar el proyecto Análisis Biomecánico del Gesto de Baile en Universitarios con un enfoque de prevención de lesiones para bailarines de salsa de la Universidad del Rosario. Antes de iniciar directamente con el proyecto, queremos darle información acerca de la salsa. Esta es conocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación desde el año 2022. Un estudio brindó información que en 5 escuelas el 73% de los bailarines dependen económicamente del baile, y queremos enmarcar que no solo es una actividad recreativa, sino que también ha evolucionado de forma que se brinda competencias de eventos de baile. Hay diferentes artículos los cuales enmarcan lesiones osteomusculares en estos bailarines. Por ejemplo, la Universidad del Valle encontró mayor porcentaje de molestias osteomusculares en la zona lumbar y en la parte de las caderas y las piernas. También cabe recalcar el estudio de la Universidad Nacional, que reporta una prevalencia de lesión del 62% en 105 bailarines de diferentes categorías del baile. Por ejemplo, la salsa, la bachata, el tango. Hemos mencionado algunos antecedentes en el campo científico de interés. Sin embargo, como se dan cuenta, aún quedan algunos vacíos y como tal oportunidades de investigación, tal como el análisis biomecánico y también la creación de protocolos preventivos de lesiones en bailarines de salsa. Por ende, nuestro objetivo que planteamos en nuestra investigación es describir la cinemática articular, como tal el rango de movimiento articular en miembros inferiores, además de la cinética, como tal de la activación muscular de los miembros inferiores y la región del core, y del balance en dos gestos técnicos del baile de salsa en universitarios. El análisis cinético lo hemos realizado con el equipo electromiográfico Noraxon. Por otro lado, el análisis cinemático lo hemos realizado con la plataforma Kinovea de fácil acceso. Y por último, la estereometría con el software Smart Capture y Sway. En la primera fase evaluamos postura. Decidimos iniciar colocando marcadores anatómicos según el protocolo de Davis Hill. Esto nos permite facilitar y precisar en el análisis en Kinovea. En la gráfica de la derecha vemos las vías anatómicas de Thomas Myers, que nos ayudan a basarnos para identificar en cada individuo los bloqueos cortos y largos por líneas miofaciales. Importante tener en cuenta que debemos ver al individuo de forma global, es decir, el músculo debe actuar de una forma conectada y no de una forma aislada. En la gráfica del medio vemos un ejemplo de una anteversión pélvica, donde solemos ver que en la línea superficial posterior hay un bloqueo corto y por ende nos repercute en la línea miofacial anterior con un bloqueo largo. En la segunda fase evaluamos electromiografía. Escogimos 4 grupos musculares basados en las líneas anatómicas de Thomas Myers y la relación que debe haber con el miembro inferior y con el core. Escogimos multífidos, oblicuo interno, glúteo medio y glúteo mayor, de forma que estos nos permiten analizar el control lumbopélvico y la estabilidad de cadera. En la primera toma realizamos máxima contracción voluntaria. Las pruebas que tomamos fue el test de McGill para evaluar el multífido y el oblicuo interno. Por otro lado, para evaluar el músculo glúteo medio, realizamos el test de Daniels, al igual que para el glúteo mayor, como lo vemos en los vídeos. Luego continuamos ya con la evaluación electromiográfica de los dos gestos de baile. Ya después de haber tomado estos datos, cuando procesamos la señal, este software de Noraxon nos da la oportunidad de comparar la máxima contracción voluntaria por cada gesto de baile, con el fin de obtener la actividad muscular en porcentaje. ¿Cuánto de su actividad muscular usa en cada gesto de baile dependiendo a lo realizado en la máxima contracción voluntaria? Para esto tuvimos que dividir las fases por cada gesto de movimiento, tanto en el básico caleño como en el de lijas. Y por otro lado, esta plataforma de Noraxon nos da el reporte de simetría, que es la gráfica que vemos en medio. Por nuestro lado, exportamos los datos a Excel y realizamos un promedio de todos los grupos musculares por cada fase, como lo vemos en el ejemplo de estos tres en la gráfica de la derecha.
Uno de los procedimientos que se realizó con herramientas de bajo costo fue con Kinovea y fue directamente sacar ángulos por cada una de las subfases que se hacían en el baile, por ejemplo, el caleño y de las lijas. Posterior a eso, se subía todos los ángulos realizados en una base de datos de Excel y creamos directamente unas curvas o unas gráficas para saber los grados de extensión, de flexión, de retroversión y anteversión que tenía a la hora de realizar este tipo de pasos. También se realizó pruebas de balance con estabilometría en el laboratorio de Barrios Unidos, en el Kinesiotech Lab, en nuestro laboratorio, con plataformas de fuerza del BTS. Entonces, se le indicaba a la bailarina que realizara diferentes gestos que ella hacía en el baile, por ejemplo, el baile del caleño, y nosotros analizamos cómo se movía el COP acompañado de su vector de fuerza. También se le hicieron pruebas de balance como el romper con ojos cerrados y con ojos abiertos de manera unipodal o bipodal y con diferentes bases de sustentación, por ejemplo los zapatos o tacones. Posteriormente a la toma se realizaba un análisis exhaustivo con la plataforma de Sway. Sway nos indica cómo se movilizó el COP después de los gestos de la bailarina. Teniendo esto en cuenta, podíamos ver que la persona era un plano cartesiano, encontrándonos que se podía mover longitudinalmente o transversalmente. Viendo la imagen de referencia de desplazamientos del COP, si la bailarina se movía a través de la longitudinal, o sea, se movía en un eje Y, si se movía a la parte derecha es positivo y si es a la izquierda algo negativo, al igual que el eje X que sería el eje transversal, teniendo en cuenta que nuestro posterior es algo negativo y hacia anterior es algo positivo. Uno de los resultados de electromiografía, como lo mencionamos, es el reporte de simetría. En esta ocasión comparamos el básico caleño con las lijas. Hablando como tal del músculo oblicuo interno y el músculo multífido, en ambos lados hay una adecuada actividad muscular, lo que quiere decir que cumple un adecuado control lumbopélvico y una adecuada estabilidad de cadera. Por otro lado, resaltamos que el glúteo medio realiza una mayor actividad a diferencia que el glúteo mayor. Esto nos refleja una adecuada contracción para el control lumbopélvico. ¿Por qué? Como tal, cuando hay una disfunción del glúteo medio, uno de los músculos que suple su papel es el glúteo mayor. Por ende, en este resultado destacamos la simetría que hubo en el glúteo medio y que es mayor su actividad a comparación del glúteo mayor. A diferencia también de que el glúteo mayor en ambos lados, en ambos gestos de baile, nos mostró un porcentaje de asimetría. En el reporte de sabilometría podemos encontrar diferentes cosas que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, el movimiento del COP a la hora del baile. Por ejemplo, no hay tantos movimientos hacia lo transversal, sino más bien a la longitudinal. Eso quiere decir que el COP, cuando el bailarín hace la rotación del tronco y de la pelvis, el COP tiene que acomodarse para generar una estabilización. Al igual que cuando los bailarines usan tacones o no los usan. Hay mayor movimientos hacia lo transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber mucha debilidad o desequilibrio de músculos del core o en la región lumbar que me generan alteraciones tanto en la estabilidad como en la postura. Y esto también puede relacionarse con cambios en el ángulo de inclinación. Los tacones tienen una elevación muy amplia, lo que provoca que el COP se va a desplazar mucho hacia atrás y va a contrarrestar directamente la inclinación para mantener el equilibrio. Nuestro proyecto, por un lado, gracias a la estabilometría, nos permite analizar exhaustivamente la reacción del centro de presión y de la estabilidad de los bailarines en los gestos escogidos, mientras que por el otro lado, con la electromiografía de superficie, sumado al análisis de movimiento hecho en Kinovea, nos permite un feedback y análisis adecuado para observar el control y el ritmo lumbopélvico en los gestos escogidos. Estos se acompañan con el fin de iniciar a estandarizar datos normales que a futuro pueden permitir crear enfoques y protocolos preventivos de lesiones en bailarines universitarios de salsa como lo estamos haciendo nosotros. Realmente estamos emocionados de presentarles nuestros resultados a más detalle y con más profundidad en cuanto al análisis biomecánico de nuestro proyecto. Finalmente queremos agradecerle a la Universidad Francisco de Paula Santander por este espacio que nos brinda y poderle mostrar a los invitados internacionales y nacionales de cómo desde la fisioterapia en Colombia podemos
y tenemos la oportunidad de abarcar un amplio campo de investigación científica. Muchas gracias.